Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros canales Bernabé, Hijo de Consolación, y Teunoctos 316. Quiero agradecerte, hermano, por la invitación que me has hecho a este estudio. Como ustedes han podido ver en el título, sobre Judas, ¿no? Y bueno, y este tema que por ahí ha sido polémico en las redes, pero que bueno, para nosotros el ambiente cristiano más o menos lo tenemos claro. Y queremos presentar un argumento sólido, bíblico y cronológico sobre las últimas horas de Jesús con sus discípulos, en las cuales se encontraba Judas. Así que también quiero decir que estuvimos viendo un poco el video del hermano Winston Medina con respecto a este tema, y vimos que algunos puntos estuvieron bien, pero bueno, queremos armonizar. En nuestro video lo teníamos armado de hace ya tiempo, y queremos, más que reforzar, queremos dar nuestro punto de vista con respecto a este tema, hermano. Así que te agradezco y por haber invitado, y sé que la exposición la vas a hacer vos, y que esta información viene de ti, hermano. Así que bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra. Gracias, hermano, un saludo allá a Argentina, les mandamos un abrazo a los hermanos en Cristo también. Esperamos de que esto aclare muchas dudas y saque y enclarezca lo que se presenta, y esto no es para discordia. Este es un tema en el cual nuestros antepasados, los creyentes, no hablaban de este tema porque es irrelevante. Exacto. Pero pues tenemos que presentar una posición. Respetamos a los que creen diferente, pero pues nosotros vamos a presentar nuestras convicciones del por qué creemos de que Judas se condenó. Extrañamos la presencia del hermano Denis acá, que iba a acompañarnos, pero no pudo estar. La grabación se iba a llevar a cabo mañana, pero decidimos con Bernabé hacerlo hoy. Entonces la exposición va a durar sin mucho 20 minutos, así que no se desespere, y de último nos vamos a quedar unos 10 minutos y mucho platicando para que no se haga largo, ¿ok? Este tema, si lo hacemos cronológicamente, lo abordamos desde los 4 evangelios, vamos a observar que no es tan difícil, ¿ok? Entonces los versículos que se están utilizando para apoyar la creencia que Judas recibe un trono y por ende la salvación eterna son Mateo 19:27 y Juan 70 nada más. Yo agregué el 69. Entonces vamos a ver qué dice. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le hace la pregunta a Jesús: ¿qué pues recibiremos? Jesús le responde y le dice: en verdad os digo, se dirige a los que están ahí con él, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces empezamos a ver que se asume que Judas estaba ahí simplemente porque se mencionan 12 tronos. Pero ahorita vamos a ver que no es así. Eso es nuestro punto de vista que tenemos que probar. En Juan 10, 69, 70 dice: y nosotros hemos creído, le dice Pedro, y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le responde con otra pregunta. No le aclara que él ha creído, sino que le responde con una pregunta. Y le dice: ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. ¿Ok? Entonces, acá el argumento es que porque dice 12 tronos, tenemos que concluir que Judas recibe un trono y que Jesús los escogió. Pero aquí lo que tenemos que probar, si lo escogió para vida eterna o los escogió para un ministerio nada más. Entonces vamos a seguir a la siguiente carpeta, donde dijimos que vamos a estudiar, abordar este tema cronológicamente. El tiempo en lo que sucede estos eventos tiene mucho que ver, y lo vamos a notar ahorita. En Lucas
que es donde está la confusión, por eso lo subrayé, del 14 al 23, Mateo y Marcos, que están ahí arriba también, ocurre la misma narración contada de diferente manera, pero prácticamente la idea es la misma. Y dice así, están en la cena del Señor, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, cuando llegó la hora, ¿verdad? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. En el Evangelio de Mateo dice los 12 apóstoles. Aquí hasta ahí no tenemos problema. Ahora en el 15 les dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta antes de padecer, antes de morir. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. El 23 es muy importante acá. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto, o sea, el que lo iba a traicionar. Lucas para su narración ahí y tenemos una pregunta aquí. Ellos están preguntándose quién es. Y tanto Lucas, Mateo y Marcos no responden esta pregunta, pero lo hace Juan. Juan en el capítulo 13, esto es muy importante porque acordémonos que supuestamente los tronos se le prometen a Judas en Mateo 19. Acá ya estamos en Mateo 26. Pero bueno, siguiendo con la cronología, Juan recoge la historia y nos responde la pregunta de quién es el que va a traicionar a Jesús. Y Jesús les responde, es aquel a quien yo daré el bocado. Daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora quiero hacer una pausa donde dice después del bocado. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hacer una pausa aquí? Porque yo no sé si usted ha ido a un restaurante y cuando uno llega al restaurante, antes que le den el plato fuerte, le llevan un aperitivo, creo que se dice. Acá se dice botana. Algo con que usted pueda estar comiendo antes del plato fuerte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esa observación del bocado es simplemente la botana o lo que estaban comiendo ellos antes de la cena del Señor, antes del plato fuerte, pues. Porque en el plato fuerte que viene siendo la cena del Señor es donde Judas se pierde la bendición, donde Jesús dice, este es mi cuerpo que será quebrantado por ustedes. Ya los 11 nada más. Entonces con esta ilustración podemos entender que el bocado se refiere simplemente a la comida antes de la cena del Señor. Le exhorto a que vaya y ponga los 4 evangelios y los lea cronológicamente y se va a dar cuenta que hay una diferencia entre la comidita regular y la cena del Señor. Judas ya no participa de esa cena. Siguiendo con la cronología, miramos que después del bocado Jesús le dice que vaya y haga lo que tenga que hacer. Y observa lo que hace Juan. Dice en el versículo 30, Judas dice, después de recibir el bocado, ya no participa en el plato fuerte, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces ya vemos que la pregunta que se hace en Lucas es respondida y tenemos un patrón de idea. Ahora, acá tenemos la cronología de los 4 evangelios, ¿ok? En Lucas ellos están discutiendo de quién lo traiciona. Ya nos dimos cuenta en Juan que es Judas y que salió inmediatamente donde ellos están llevando a cabo la cena del Señor y la comidita, ¿verdad? Ahora, nuestro trabajo es investigar
cuando regresa Judas a la escena, y notamos que, observe lo que está pasando acá. Judas desaparece en el capítulo 13 y vuelve a aparecer en el capítulo 18, ya cuando llega al Getsemane, al monte de los olivos. Dice: entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá. Entonces miramos la salida y el regreso de Judas. Y Lucas no lo confirma. ¿Ok? En Lucas 23, en el versículo 23, desaparece Judas, se va. Y en el 47 regresa. Observa que dice: mientras todavía estaba él hablando, o sea Jesús, llegó una multitud y el que se llamaba Judas. Esta cronología la va a encontrar la salida de Judas en Mateo 26:30 y el regreso del 26:47, y lo mismo pasa con Marcos. Ahí tiene las referencias. Entonces, acá vamos a marcar una línea temporal en la cual Judas no está. Entonces, todo lo que se dice mientras Judas no está, no tiene por qué aplicarle a Judas. No solo eso, sino que vamos a ver que desde los mismos labios de Jesucristo, Judas se queda sin trono y condenado. Entonces, acá tenemos la idea que necesitamos entender: que en este periodo de tiempo donde Judas sale, se toma su tiempo. No es como que agarra su Ferrari y va y agarra a todos los fariseos y ya están juntos todos ahí esperándolo. No, esto se lleva su tiempo. Entonces, en lo que Judas camina a ir a atraer a esta gente y regresa al Getsemani o al monte de los olivos, pasa un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo es donde Jesús dice esto. Empezamos con el Evangelio de Lucas. Y Lucas, acá ya no está Judas, y les dice: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Y lo califica con pruebas. Vosotros sois ya nada más los 11. Esto aplica, tiene que aplicar. Sería una locura aplicarle esto a Judas cuando él no está escuchando esto. Ya había salido. Vosotros sois los que habéis permanecido. Y si notamos en Mateo 19:27, dice: ustedes son los que me han seguido. Acá dice permanecido. El 29 dice: y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos. ¿Ok? Si solo hay 11 discípulos acá, ¿por qué Jesús dice juzgando a las 12 tribus de Israel? Cuando nada más hay presentes 11 de los apóstoles. ¿Ok? Entonces acá miramos que ya le quitaron el trono a Judas, porque como lo dije, sería muy insensato decir que ese trono le pertenece a él cuando Judas ya no está. Y algo muy interesante antes de avanzar en el estudio es que el autor de Juan hace algo muy impresionante. Dice lo siguiente: observe, después, inmediatamente que sale Judas, pongámonos a pensar, ¿por qué Jesús esperó que Judas saliera del lugar para empezar a derramar todas estas bendiciones sobre los otros 11 apóstoles? ¿Ok? Entonces, acá estamos en el capítulo 14 de Juan. En Lucas ya notamos que se queda sin trono, ¿verdad? Y en Juan, Jesús empieza a derramar muchas promesas solo para los 11 apóstoles que quedan ahí.
Vamos a empezar con el capítulo 14 hasta que Judas vuelve a aparecer en la escena. Y vamos a ver de que todas estas cosas, todas estas bendiciones se las pierde Judas. Dice el versículo 3, dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, o sea, los 11 nada más que están ahí, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Judas no está acá. Judas no está en el patrón cronológico que ya les presentamos. En Juan capítulo 14, 17 siguen las bendiciones, dice la venida del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Porque ni ve ni le conoce, pero vosotros, los 11 que están ahí, sí le conocéis. Y acá hay algo muy importante. ¿Por qué? Mora con vosotros, esto es muy importante, con vosotros, y estará tiempo futuro en vosotros. Es cuando recibimos al Espíritu Santo y entra en nosotros. Eso es muy importante, con vosotros y dentro de vosotros. ¿Ok? Entonces, para este instante, Judas ya se pierde que el Espíritu esté, de recibir el Espíritu adentro de él, porque muere inmediatamente. Siguiente capítulo 15. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita. ¿Quién? El Padre. Y todo el que da fruto, lo poda, lo alimenta. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Vosotros, escuche la diferencia, que Judas ya no está ahí y les dice, vosotros, a los 11, ya estáis limpios. El único que no quedó limpio fue Judas, porque no está ahí, por la palabra que os he dado. Versículo 16. Vosotros, otra vez los 11, no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. ¿Y para qué los escogió? Aquí responde la pregunta Jesús, no para vida eterna hasta ese momento. Y os designé, ¿para qué? Para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Esto es algo que también Judas no va a poder llevar a cabo, porque se muere inmediatamente en un periodo de unas cuantas horas. Versículo 27, observe, y vosotros, los que están ahí con él, los 11, daréis testimonio. Eso es algo que Judas tampoco va a poder hacer porque muere. Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Observe cómo Jesús hace la diferencia, que han estado con él desde el principio y darán testimonio de Jesús. Eso es algo que Judas no va a poder llevar a cabo porque muere. Acá les dejo 4 o 5 referencias más que son muy importantes, que las debemos de repasar. La primera es en el capítulo 17:9. Recuérdese, Judas aparece en la escena hasta el capítulo 18 de regreso. Entonces, esto está sucediendo mientras Judas no está presente. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que están ahí presentes con él. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Jesús hablándole al Padre, porque son tuyos. Los que tenía ahí, esto lo están escuchando los apóstoles. Jesús está intercediendo por ellos. Versículo 11 lo aclara más. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿A quiénes? A los 11 que están ahí. El nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Esto es algo que también Judas no va a poder cumplir, porque muere inmediatamente. ¿Cómo va a llegar a ser uno en unidad con los apóstoles si está a punto de morir? No pasan ni siquiera 24 horas para que Judas se quite la vida él mismo.
Entonces esta es una promesa que Judas no va a poder cumplir. En el versículo 17-12 dice, cuando estaba con ellos, observen, con ellos, los que están presentes ahí, los guardaba en tu nombre y los guardé. Por eso es que están ahí con él, seguritos. Y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. ¿Ok? Algunos argumentan acá que los guardó en el sentido de que no les quitaran la vida. La cuestión acá es de que Judas fue el que se quitó la vida, no se la quitaron a él, sino él mismo se quita la vida. En el 17-20, sigan las bendiciones, mas no ruego solo por estos que están aquí, por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y algo muy importante, por la palabra de ellos. Eso es algo que va a suceder en el futuro, que las personas que van a creer es otro ministerio del cual Judas no va a poder ser parte porque está a punto de morir. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo. Padre, quiero que los que me has dado, los que están ahí, Judas ya no está ahí, por eso no tiene por qué aplicársele todo esto. Los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, observen, yo te he conocido, y estos que están aquí conmigo en la mesa, Judas no está ahí, han conocido que tú me enviaste. Siguen las bendiciones y acá en el capítulo 18 es donde Judas regresa a la mesa, regresa, encontramos que él regresa a la escena, pues. Entonces es muy importante lo que va a suceder ahorita. Escuchen las palabras de Jesús. Después de haber dicho esto, ¿cuál esto? Todas las promesas y las bendiciones que acaban de recibir los 11 apóstoles, nada más, excluyendo a Judas, porque Judas andaba con todo ese rollo de ir a traer a los sacerdotes y todo eso. Entonces, después de haber dicho esto, de darles todas las promesas y bendiciones, la promesa del Espíritu Santo, que Dios los guarde, de recibir el trono, de que ellos serán y testificarán de Cristo. Observe lo que hace Jesús. Después de que dijo todo esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos, pero excluye a Judas en el versículo 3. Entonces dice, Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue para allá, con linternas y antorchas y armas. Y miramos que Mateo confirma esto. Mientras Jesús estaba en el Getsemaní orando, regresa con sus discípulos, los encuentra dormidos y les dice: ¿qué están haciendo? Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. ¿Y qué hace Lucas? No había terminado de decir esto, dice Lucas, y he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces acá podemos notar que Judas regresa a la escena, pero se pierde todas las bendiciones. La primera que está en Lucas, que narra Lucas, que es la que más importa, donde se queda sin trono, y que son los 11 que estaban ahí, que habían permanecido con Jesús. Y si no lo captó,
Observe que Lucas desaparece en el versículo 30. Perdón, en el versículo 30, 22-30. Ajá. Y vuelve... En realidad desaparece en el 23. Sí, en el 23 desaparece, pero la promesa del trono, él lo hace en el 28. Desaparece en el 13, en el 23, y la promesa es en el 28 al 30, pero Lucas nos dice que mientras todavía estaba Jesús diciendo eso, Judas aparece otra vez en la escena. Entonces, con toda esta información, con todo este patrón que pudimos observar, donde hay una interrupción que deja a Judas fuera de la ecuencia de narraciones y de promesas, y aparece de nuevo al entregar al Señor Jesús, nos deja bien claro que todas las bendiciones que fueron derramadas y las promesas entre ese periodo donde él no estuvo, no tienen por qué ser aplicadas a Judas, porque sería una locura, sería ilógico aplicárselas a alguien que no estuvo presente cuando Jesús las dijo. Entonces, esto sería un poco de lo que nosotros podemos compartir. Esta es nuestra posición del por qué creemos que Judas fue condenado. Ya el resto, hermano, lo que viene siendo de que era ladrón y todo eso, ¿qué viniera siendo? Sí, hermano, eso vendría siendo como la cerecita del pastel, o como se dice acá, la frutita de la torta. Porque si nosotros entendemos que la Biblia nos dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, ya desde la misma lógica vemos que la Biblia habla de esa condenación, ¿no? Pero qué bonito es, hermano, poder entenderlo así, como vos muy bien lo expusiste aquí en este estudio, cómo se puede armonizar la Biblia tan claramente sin tener mucha injerencia en el griego, ni en la sintaxis, ni en la gramática, y no solamente basándose en un versículo. Qué bonito es poder armonizarlo desde ese punto. Y vemos, y sin ahondar mucho en lo ya lo expuesto, para no ser muy largo el video, qué bonito es cuando podemos desglosar la Biblia y hacer una exégesis completa de los pensamientos del autor desde la Cena del Señor, basado en los 4 evangelios. Y quiero destacar 2 puntitos, hermanos, rápidamente para darle un refuerzo a tu argumento y, digamos, refrescar. Por ejemplo, me llamó poderosísimamente la atención en Juan 6, 69 y 70, cuando vos iniciaste que cuando Jesús escoge a sus discípulos, hay que saber entender en la Biblia que cuando se habla de escoger, ahí claramente pudimos ver que lo escoge Jesús para un ministerio a sus discípulos, ¿no? Y otro punto importante para refrescar es sobre cuando tú iniciaste el video, el estudio, sobre Juan 19, 27, que Jesús promete un trono ahí a sus discípulos. Supuestamente ahí se asume que está Judas, pero para nosotros, por ejemplo, para este estudio que estamos presentando, no sería problema que estuviera Judas ahí, porque si Jesús en Mateo 19, 27, donde Jesús le promete un trono a sus discípulos, lo tendría que cumplir, ¿no? Y cuando vos muy bien fuiste a Lucas 22, del 28 al 30, vemos que ese trono no se le dio a Judas porque ya no estaba ahí, como ya lo sabes y lo explicaste claramente. Pero algo que me llama poderosísimamente la atención, hermano, y fíjate qué hermoso, o sea, cómo podemos, digamos, entender la Biblia y cómo lo podemos armonizar cuando Jesús espera que se vaya, que Judas salga de ahí, y es increíble, hermano, todas las bendiciones desde que sale Judas, si lo analizamos desde el capítulo 13 de Juan, todas las bendiciones que se pierde Judas, todas las promesas del Padre, cuando Jesús ora por sus discípulos, todas esas
promesas y bendiciones que Jesús le hace a los 11, porque ya Judas no estaba ahí, se las pierde. Entonces eso me llama poderosísimamente la atención, y es increíble cómo Judas se pierde esas promesas, hermano. ¿Cómo Judas se pierde esas promesas? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tenerlo salvo a Judas? Es increíble que alguien piense que Judas está salvo, cuando nosotros armonizamos la Biblia, y aquí el Señor en su palabra nos dice que no, porque Judas aparece, fíjate lo hermoso, hermano, y recalco esto, que yo no he visto en las redes que se presente la cena del Señor desde Juan, cuando Judas sale en el capítulo 13, y después vuelve en el capítulo 18, que recién ahí entra Judas en escena. Y fíjate qué increíble todas esas bendiciones que Judas se pierde. Entonces, eso es importante que la audiencia lo pueda ver, ¿no? Y para terminar con respecto a esto, hermano, quería dejar dicho que yo he visto en las redes debates sobre este tema de Judas, y bueno, obviamente esta es nuestra postura y nuestra posición. Y no queremos que esto no lo queremos llevar a un nivel personal sobre nadie, pero quiero dejar en claro que cuando yo he visto debates en las redes sobre este tema de Judas, se basa mucho en un versículo, como ya mencioné, y en la sintaxis y en la gramática, y no le dan entidad a lo más importante, que es la interpretación, la exégesis, digamos, por ejemplo, acá los 4 evangelios nos están diciendo, ¿no? Y eso es lo importante, porque tenemos que entender, hermano, que la audiencia o la gente que puede ver los videos en los debates, no toda la gente sabe griego, no toda la gente sabe de sintaxis, no toda la gente sabe de gramática. Entonces nosotros queremos mostrarle a la audiencia algo, como vos dijiste, como el plato terminado, como cuando vos vas a un restaurante y querés comer comida, pero vos querés el plato terminado, y esto es lo que vos le hemos presentado aquí a la audiencia. Y vemos que el Señor se ha encargado en su palabra, ha dejado que su palabra permanezca en estos tiempos, para que nos llegue tanto a vos, hermano, que estás en California, llega la Biblia en inglés, a mí me llega en español, y en sus diferentes idiomas, para que nosotros la podamos entender. Y no necesariamente necesitamos el griego para entender lo que está pasando en alguna situación bíblica, ¿no? Y en este caso de Judas. Así que eso es lo que queremos dejar en claro, y que la gente se sienta edificado con este tema, como me he sentido yo y vos, hermano. Así que era eso que quería decir con respecto a este argumento, y te agradezco por haberme permitido compartirlo, hermano, y estar aquí en este video. De nada, bro. Como dijo uno de mis maestros, no es la sintaxis la que le da interpretación a un pasaje, sino es el contexto que determina la interpretación tanto de una palabra como de un pasaje completo. Entonces, ahí se lo dejamos. Lo invitamos a que vea este argumento desde el punto contextual, del contexto antes y después de los sucesos, y esperamos que les haya ayudado. Yo sé que fui tal vez un poquito algo rápido, algo muy lento, pero pues ahí tiene algo de material para que pueda examinarlo y llegar a su propia conclusión. Como dijimos, respetamos a los que creen algo diferente, pero pues nosotros no creemos lo mismo. Y pues nos estamos viendo en otro video, hermano. Dios te bendiga, y le mandamos un abrazo al hermano Denis también, ¿ok? Chao, chao. Exacto. Chao, chao. Bendiciones.